Continuamos en este día sábado, segunda jornada de la 12ª Feria del Libro de Curuzucuatiá. Para cerrar este ciclo de charlas de este día aquí en el auditorium, tenemos un tema central en este año 2023. 40 años de democracia argentina a cargo del senador provincial, doctor Noel Eugenio Brear, abogado graduado de la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a compartir parte de su currículum. En cuanto a los cursos de posgrado, realizó el de Reforma de la Constitución, curso dictado en la Facultad de Derecho de Corrientes, maestría en Procesos de Integración Regional, dictado por la Universidad del Nordeste. Aprobó el 22º curso interamericano sobre migraciones internacionales, auspiciado por la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras cosas. Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Corrientes. Y en cuanto a la experiencia profesional, que es simplemente un resumen, diputado provincial, el 10 del 12 del 85 hasta 1989, diputado nacional electo en 3 oportunidades, la primera fue en 1989 y la última en el 2001. También senador de la provincia, electo en 3 oportunidades y actualmente es senador provincial. En cuanto a las conferencias, en la Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, dicha conferencia fue declarada de interés académico por dicha universidad. Invitado por el representante argentino, señor Juan José Cavallari, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. Invitado también por la Universidad Nacional del Sur, Departamento de Derecho de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Participó en representación de la Argentina y el Ministerio del Interior del Seminario Internacional de Migraciones en Costa Rica. Realizó el mismo seminario en Vancouver, Canadá, año 2002, ambos organizados por la Organización Internacional para las Migraciones. Hoy nos trae 40 años de democracia argentina, 1983-2023. Argentina afianzó la democracia, pero existe aún un camino por recorrer para afianzar el federalismo y dar plenitud a los derechos humanos. Con ustedes, el senador provincial Noel Brear. Bueno, hola. Sí, primero buenas tardes. Recién llegué, así que me estoy aclimatando. Quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro, al municipio, a la senadora que coordinamos este evento también, a los dirigentes políticos que están presentes, y decir que este es un año, es decir, la gran fiesta de los 40 años de democracia va a ser el 30 de octubre y el 10 de diciembre de este año. Y la pregunta es, yo estoy repartiendo un trabajito de 16 páginas, como esto fue escrito a comienzo de año a pedido del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, que después se publica en un trabajo de contenido para el Ministerio de Educación, quiero contarles que no está bien el rostro definido del tema Milei, pero ustedes van a ver que en el trabajito hablamos de la crisis del bipartidismo, después del tripartidismo, qué pasó, y ahora lo vamos a hablar. Sí que dejo abierto que algunas cosas podían ocurrir, van a ver en las conclusiones. Pero fundamentalmente lo que tenemos que ver, y en esto quiero ser, como son 40 años de democracia en el marco de un pluralismo, no traigo la verdad revelada, lo que traigo es una opinión subjetiva con condiciones objetivas para provocar al público que viene. Como dicen los filósofos, voy a dejar, y eso sería un éxito, preguntas en la gente. Muchos vienen a buscar respuestas. La verdad que lo bueno de cualquier academia
es dejar preguntas para que cree la inquietud y empezar a hacer la búsqueda de la verdad en los temas que le interesa en el desarrollo que vamos a hacer. Rápidamente, no podemos hablar de los 40 años de democracia si no pensamos en términos tridimensionales, es decir, simultáneamente, qué pasó en el mundo, qué pasó en la nación y qué pasa en la provincia. Es decir, tridimensionalmente vamos a entender cómo se concatenan los fenómenos. Y no podemos entender el valor de la democracia si no hacemos una breve historia, arbitraria por siempre, como dicen los historiadores, haciendo un corte y diciendo que para entender el valor de la democracia desde 1983 tenemos que remitirnos al 6 de septiembre de 1930. ¿Por qué el 6 de septiembre de 1930? Porque fue la primera vez que hubo un golpe de Estado institucional al doctor Hipólito Yrigoyen en la Argentina. Por primera vez caen las instituciones y vamos a ver cómo en esos 50 años, desde 1930 a 1983, 6 golpes de Estado se produjeron en la Argentina en distintos momentos que hacen que la Argentina no pueda resolver sus temas económicos, no pueda crear una clase dirigente en forma permanente porque estaba la interrupción cívico-militar que complicaba y había la ausencia de Estado de Derecho. Esto fue un común denominador durante los 50 años, pero donde realmente marca fuego de la importancia de 1983 es el último golpe de Estado, porque el último golpe de Estado muestra el rostro más duro, donde pone en peligro los derechos humanos, donde se pone en peligro la vida, donde se pone en peligro la dignidad, donde se pone en peligro la locomoción, donde aparece un fenómeno no conocido de terrorismo de Estado. Entonces, esto es lo que va a ir dimensionando lo que significa la democracia en la Argentina y por qué tenemos que defender. Y ahí rápidamente vamos a ver, todos sabemos que en la Argentina, haciendo cortito, salimos de lo que se llama la cultura de la muerte. ¿Qué significó la dictadura? Desapariciones, muerte, violencia, vuelos de la muerte. Y en esto no quiero entrar en discusión, pero sí no tengo problema en entrar en discusión, pero cortito les digo, algunos preguntarán, pero para que haya habido terrorismo de Estado, tiene que haber habido terrorismo privado. Y la verdad que sí, hubo terrorismo privado, esto está fuera de discusión y lo vamos a ver ahora cuando en la etapa del doctor Alfonsín, pero fundamentalmente el problema central es como dice Borges, y a ver si me entienden la idea. El hecho de que haya antropófagos privados, es decir, hombres que comen hombres, antropófagos, una tribu de antropófagos, no quiere decir que el Estado, para dar la respuesta, tenga que convertirse en otra tribu de antropófagos, haga una olla más grande y le coma a todos los demás, que es lo que ocurrió en la Argentina. Los antropófagos fueron comidos por mayores antropófagos, pero con la gravedad que desde el Estado aparece el terrorismo de Estado y fundamentalmente, ahí van a ver ustedes, el Estado es la última custodia de la nación. Por eso es que hay tratamiento distinto, y en esto podemos discutir académicamente, tratamiento distinto qué es un terrorista de Estado y qué es un subversivo privado. ¿Por qué tienen distintos tratamientos desde el punto de vista jurídico, sus efectos jurídicos, aunque los dos puedan ser demostrados que pueden ser criminales? Esto no implica que se aplica a distintas legislaciones, porque la naturaleza jurídica de la custodia de las armas de la nación y la última instancia hacen que tenga un tratamiento mucho más agravado de lo que significa un terrorista privado. Digo para que se entiendan después la diferencia que van a ver. Y ahí vamos a ver rápidamente cómo entramos a 1983. Pero ¿qué ocurrió? Y esto es lo que yo digo tridimensionalmente, ¿por qué mirar? Fíjense ustedes que se produce, como digo en el trabajito, casi como una ley científica, que 6 golpes de Estado en la Argentina durante 50 años. Pero el último golpe de Estado nos da una explicación, que debe haber un balizamiento y un poder más grande que produce y facilita estos trámites. Porque no es casualidad que cuando hubo golpe de Estado en la Argentina, hubo golpe de Estado con efecto dominó en toda América Latina, que empezó con Chile. Quiere decir que alguien planifica, no es casualidad que toda América Latina de golpe se decidió que hayan golpe de Estado y todos se pusieron de acuerdo a hacer golpe de Estado, porque
con la misma teoría científica yo les digo, ¿qué pasó que después cuando se decidió que haya democracia, en toda América Latina hubo democracia? Quiere decir que hay una planificación de poderes superiores y geopolítica internacional que hay que analizar, porque no es casualidad que en un momento dado todo dictadura, todo democracia. Bueno, esto es lo que tenemos que analizar para después entrar al tema de 1983. Y rápidamente, cuando hablamos de todo dictadura, ahí tenemos que decir que Estados Unidos, que se había dividido el mundo con la Unión Soviética, que habían ganado junto la guerra contra Hitler, deciden ideológicamente dividir el mundo en dos esferas. La esfera de Estados Unidos, que era teóricamente el mundo occidental y cristiano, entre comillas, la defensa de la propiedad, el cristianismo, y por el otro lado, la Unión Soviética y el comunismo. Pero aparece por primera vez una grieta en el lado americano, el lado nuestro, donde Cuba triunfa una revolución cubana que es la que puede expandirse en toda América Latina. Y entonces el poder mundial hegemónico dice, me parece que la democracia nos sirve para custodiar los valores de la propiedad, nuestra identidad cristiana y para ganarla a la Unión Soviética. Para eso entonces tenemos que hacer una homogenización militar en América Latina y para eso tenemos que crear una escuela que se llamó la famosa Escuela de Panamá, donde se estudiaban todos los militares de América Latina y organizaron cómo tenían que sustituir la voluntad popular y cómo si había rebelión había que incorporar una nueva tecnología que es la tecnología francesa. Tecnología francesa en términos de combate, que es la que se usó en Francia para combatir en Argelia lo que significaban los primeros elementos de guerrilla, del enemigo invisible, de todo esto que vivió la Argentina porque fue un entrenamiento francés que se hizo en Panamá y que permitió que vivamos lo que vivamos. Es decir, entonces van entendiendo que el fenómeno es político, internacional, geopolítico, también latinoamericano, y ahí entendieron por qué hay dictaduras en toda América Latina. Y ahora vamos a entender por qué nace la democracia de nuevo en toda América Latina, aunque parezca paradójico en la explicación que estoy dando estructuralista. Fundamentalmente tenemos que decir que asume Jimmy Carter el poder. Se cambia la política y Jimmy Carter dice no, el triunfo contra la Unión Soviética no es con la guerra, no es con la dictadura, no es contra el pueblo, el triunfo es con valores, con principios. Occidente le va a ganar a la Unión Soviética y al comunismo si realmente tenemos valores y para eso tenemos que instrumentar valores en toda América Latina y en toda nuestra esfera. Y entonces empieza lo que se llama la teoría de los derechos humanos. Y ahí van a ver ustedes cómo Dorian, que fue la secretaria de Naciones Unidas de Derechos Humanos, es la que empieza a denunciar en América Latina las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en América Latina. Y es el comienzo, y en esto no le quiero quitar mérito a los dirigentes políticos de América Latina, porque este es el problema estructural de balizamiento que crea estas condiciones. Pero tenemos que ver que América Latina no tuvo una forma de transición democrática homogénea. Ahí vamos a ver ya rápidamente que hubo dos paradigmas centrales que se bifurcan. Uno, el modelo chileno de transición democrática y el otro, el modelo argentino. El modelo chileno es un modelo de concesión con el régimen, se hace el perdón, se hace una reforma constitucional, se incorpora al dictador Pinochet como senador vitalicio en la nueva democracia que tenía que convivir. Era una democracia tutelada, donde no hubo juicios de verdad y justicia, donde no hubo la investigación judicial realmente y profundamente, y por el otro lado la transición democrática argentina, que es lo que se llama una transición democrática de ruptura, donde el doctor Alfonsín decide romper con el régimen anterior, producto fundamentalmente del fracaso político, económico, social, y la guerra de Malvinas es el cartabón final de lo que significó la destrucción última de la mínima legitimidad que podía obtener la dictadura y que acelera el proceso de transición democrática. Pero fíjense que no es fácil porque Luder, candidato a presidente del justicialismo en ese momento, profesor de Derecho Constitucional, dice, se había dictado una autoamnistía, Viñones dicta una autoamnistía, que es el dictador último, la dictadura, dicta una autoamnistía perdonando todos los errores que había de la violación sistemática de los derechos humanos. Luder, ante eso, en la campaña dice,
A mí no me gusta ese decreto, pero constitucionalmente cumplió los efectos jurídicos y no podemos revisar. El doctor Alfonsín dijo, no, esto es de inmoral absoluto, citando a Kant ya en su libro de 1795, El mal absoluto, que después Nino escribe un libro, el filósofo, El mal absoluto, donde explican todo el sistema y qué respuesta había que dar a la violación de los derechos humanos. El doctor Alfonsín dice, tenemos que pedir la nulidad. Entonces, encuadrado el esquema previo, que lo voy tratando de hacer rápido porque estoy tratando de hacer 7 minutos por década, así que queden tranquilos que estoy tratando de hacer una reducción rápida, pero que explique el fenómeno. Se van a dar cuenta ustedes que el doctor Alfonsín entonces asume con un equipo de jóvenes que había decidido sustituir la cultura de la muerte por la cultura de la vida. Por eso en la campaña, cuando vemos el 30 de octubre de 1983, es somos la vida, somos la paz. Y habíamos recreado una utopía democrática en ese momento espectacular, que era muy movilizadora, la gente joven se movilizaba, la gente grande también, realmente fue una cosa espectacular para la Argentina, la 9 de julio con 1 millón de personas, un fenómeno nuevo y fundamentalmente por primera vez ganando en elecciones libres, para no discutir el tema, un presidente no justicialista. Y ahí rápidamente vamos a ver los logros de esta democracia en su primera década y también sus contradicciones. Los logros políticos, fundamentalmente, tenemos que decir, el doctor Alfonsín cumplió su palabra. Ruptura con el régimen anterior, mandó el proyecto de ley al Parlamento argentino pidiendo la nulidad absoluta de lo que significaba la autoamnistía para romper el velo jurídico y poder juzgar a las cúpulas en esos 3 niveles de responsabilidad que establecía Nino en su libro En el mal absoluto. Manda, se completa la ley, sale la ley, se declara la nulidad, inmediatamente el doctor Alfonsín dice, tenemos que reconstituir y preconstituir pruebas, y forma lo que se llama la Comisión Nacional de Desaparecidos, la CONADET, con un grupo de notables, pluralistas, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista ideológico, y que preside Sábato. En unos meses recolectan todo el sistema de información, tanto de metodología de sistemas regionales, cómo significó la decisión política, la planificación del plan criminal, cuántos fueron, y aparece más o menos 8.700 desaparecidos en la Argentina, muertos, torturados, que es la prueba que se aparece, y en esto tenemos la CONADEP por un lado, y otros, recuerden ustedes, la Dorian y la Embajada Americana, que como se había comprometido con los derechos humanos, automáticamente tenían un montón de pruebas, la Embajada, que acreditaban esta violación sistemática. Y la otra documentación fue el Vaticano, que permitió incorporar al juicio, más los testigos que hubo, y se hace entonces con la CONADET, con la derogación de la autoamnistía. El doctor Alfonsín solicita la acusación y el juzgamiento. Y aquí es importante entender una cosa, se dice que la democracia es pirata, juzga solamente a una parte, como ese es un tema que después lo vamos a discutir y vamos a dejar para las preguntas. La democracia no fue pirata. La democracia con el doctor Alfonsín, con 2 decretos, acusó a la cúpula de Montonero y a la cúpula militar, a las 3 juntas de comandantes. Y ustedes van a ver que el fallo 13 de 1985, que es el de la Capital Federal con Gil Lavedra y todos los camaristas, cuando juzgan, condenan a las 3 juntas de comandantes con distintos niveles de responsabilidad y condenan a la cúpula de Montonero. Entonces, ¿dónde está que seamos piratas en la democracia? Sí, juzgar. Lo que sí distinto es, el tipo de delito era distinto. Uno eran criminales privados y los otros eran terroristas de Estado. Se aplicó por primera vez, esto recorrió el mundo el fallo, así que les quiero contar, se llama la doctrina del autor mediato, no inmediato. El autor mediato es una teoría alemana del jurista Roxin, que en la década del 60, para incriminar a todos los dictadores que podían hacer genocidios, aplicaba lo que se llama los asesinos de papel, los que no necesitaban apretar el gatillo, los que planificaban un plan, los que no importaba si sabía a quién mataba, porque la planificación en sí, la dinámica en sí de ese ejercicio implicaba que automáticamente la responsabilidad suba para arriba,
que es el que planificó el plan, sin importar a quién mataron, dónde mataron, y la imputación también se hacía, y esta fue la teoría por primera vez que se aplica en la Argentina del autor mediato, y así se lo condena a la Junta de Comandantes. Obviamente que también se aplicó la teoría del derecho constitucionario de los derechos humanos, del jus cogens, que es el derecho no escrito, que es muy claro. Ustedes tienen que entender que los derechos humanos primero es una construcción, una ciencia nueva. Esto no significa que históricamente se hayan violado los derechos humanos. Por primera vez se instrumenta operativamente una sanción, imagínense ustedes, en 1945 en Nuremberg, por primera vez, con un tribunal internacional y con leyes que se crearon en lo que se llamó el Tratado de Londres de 1945. En la Argentina eran con jueces nacionales, preconstituidos y donde no había discusión de que el eslabón jurídico estaba perfecto para poder hacer los juzgamientos. Este es el logro, recorre el mundo, es inédito, es la primera vez que realmente un Estado puede juzgar y hace la ruptura, así que fue una cosa espectacular, todos lo vivimos así, en los organismos internacionales también, y algunos tienen que entender, los derechos humanos, el terrorismo de Estado es totalmente diferente. Tan diferente es que se llama derechos humanos el bien jurídico protegido de la humanidad. Por eso es que actúa subsidiariamente el derecho internacional. Si no te juzgan en tu país, te pueden agarrar en cualquier país del mundo y te juzgan. Y vamos a dar un ejemplo para que entiendan algunos, que les cuesta entender. Por ejemplo, decían que era un invento lo que nosotros estábamos haciendo, estábamos persiguiendo militares que eran victoriosos, por ejemplo Videla. Y yo le decía, cuando hacíamos las discusiones en el Congreso Nacional, Videla, si salía de la Argentina, era tomado automáticamente por la justicia alemana, que tenía un juicio abierto en Alemania, donde se lo estaba juzgando por desaparición de personas. Esta es la justicia internacional subsidiaria, para que entiendan que no era un invento argentino criollo y de persecución. Astiz, que había sido condenado en Francia. En Francia fue condenado en ausencia, Francia permite su código penal condenar en ausencia. Lo que quiero decirles es que la justicia internacional había actuado. Y ustedes recuerdan de Pinochet, cuando se va a Inglaterra, a visitar Inglaterra, que es tomado por los lores, que es la corte que actúa en Inglaterra. Él creía que como había ayudado con los satélites espía a matar a argentinos en la isla Malvinas, iba a ser condecorado en Londres. El garzón de España pide un juicio de extradición por asesinato y genocidio, y la corte, que son los lores, lo toman prisionero, después lo traen a España, y en España se compromete a ser juzgado por su país de origen, y ustedes van a recordar una foto de lo que es la actitud soberbia, ¿no?, de esta gente que hizo estos genocidios. Estaba en silla de ruedas por un problema humanitario, lo mandan de nuevo a Chile. Cuando llega a Chile, hay un desfile militar chileno, él suelta la silla de ruedas y encabeza el desfile militar como riéndose del mundo y de que el problema humanitario era una fantasía. Esto digo para que entiendan cómo se manejaron, pero este fue el proceso que vivimos en América Latina. Y fundamentalmente tenemos que decir que la democracia tiene déficits que cumplir, pero ahora quiero hacer una diferenciación sustancial. En el tema económico no pudimos conseguir, y en esto yo cito un libro de Dante Caputo, que dice, qué cosa rara pasó en la Argentina, que se aplicaron todas las ideologías económicas conocidas en el mundo, clásicos, neoclásicos, liberalismo, neoliberalismo, socialdemocracia, en la combinación económica que a ustedes se le ocurra. En toda a la Argentina le fue mal, que es el libro del cangrejo, es el que va para atrás, y es el péndulo de Foucault, que pasamos de un lado a otro y siempre nos va mal. Y ahí quiero decirles una cosa fundamental, no se confundan. La democracia no es culpable de estos análisis que estamos haciendo. Cuando la economía se equivoca, convive la economía y el proceso económico con la democracia. Una tiende al igualitarismo, que es la democracia, la economía tiende a la desigualdad. No se equivoquen, los políticos pueden ser en el espacio público cambiados dentro del marco de la democracia. Echarle la culpa a la democracia es un absurdo que no entendemos la cosa, porque la democracia es un conjunto de valores. La democracia es un pacto social. La democracia es un mecanismo de mayoría y minoría. Entonces, ¿por qué tenemos que echarle la culpa a la democracia?
echémosle la culpa a los políticos y cambiemos. Y en eso yo comparo con los farmacéuticos. El farmacéutico tiene un tema que si usa bien la dosis de medicamento, cura y salva. Si usa mal, es veneno y mata. Entonces, si los políticos hicieron mala praxis, lo que hay que hacer es cambiar los políticos, pero no cambiar la democracia, porque no hay mejor sistema, no se conoce sistema. Y en eso Guillermo O'Donnell, que es un politicólogo, dice que la democracia realmente está consolidada y termina la transición cuando hay crisis económica y crisis política y la gente piensa que todo se cura con más democracia. Cuando la gente piensa que hay que buscar otro sistema político, entonces todavía seguimos en transición y estamos muy mal. Y yo creo que la Argentina tuvo demasiados problemas económicos y demasiados problemas políticos y siempre pensamos que la lógica es dentro de la democracia. Esto nos da algún nivel de tranquilidad, pero siempre hay un periodismo o un sector del periodismo que confunde y un sector de los políticos que quieren echarle la culpa a la democracia, porque no le quieren echar la culpa a sus sistemas económicos, no le quieren echar la culpa a sus intereses económicos. Y por eso el mensaje de Alfonsín, que no anduvo bien en lo económico porque queremos tener la legitimidad de poder hacer un análisis en serio, y tuvo que irse 6 meses antes. Lo bueno es que se pudo votar previamente, ganó Menem y le entregó la banda presidencial a Menem. En términos económicos no estuvimos bien, no pudimos resolver el tema de deuda externa, no pudimos resolver el modelo de acumulación capitalista, y Alfonsín dijo bien, no quise, no pude o no me dejaron. Este fue el mensaje que dejó el día que renunció, pero la figura de él se agranda por todos estos logros políticos que nosotros estábamos diciendo, pero es lo que vivimos. Pero quiero que en cada década que vamos analizando, siempre defiendan la democracia. Cambien los políticos, pero el sistema cuidémoslo. Este es el mensaje que nosotros vamos dejando en todos lados donde vamos discutiendo estos temas, porque hay un grupo importante que quiere echarle la culpa a la democracia, que quiere acorralar la democracia. El doctor Alfonsín, a los 25 años de democracia, cuando ya estaba enfermo de cáncer, nos dio un mensaje a través de la televisión y nos decía: busquen la unidad nacional, no se peleen, busquen el poder democrático que discipline, porque tenemos que disciplinar a las corporaciones, porque o es la democracia y la gente la que decide en el espacio público, o es las corporaciones las que deciden, porque no hay otro sistema. En el poder no hay vacío, siempre se cubre. Si matamos la democracia, si matamos el sistema de espacio público, lo que estamos haciendo es construir que los poderosos sean los que decidan por la mayoría de la gente. Esto es lo que pasa y por qué la gente en el fondo, como liana en el monte para seguir avanzando los monos, van prendiéndose de lo que significa el sistema democrático. Y después vemos que este sistema viene Menem, rápidamente le voy a hacer, Menem viene con la teoría de que como había una hiperinflación, y en esto ya le va a servir a ustedes porque vamos a hablar de futuro. Con Menem empezamos a hablar de futuro en esto para ser más dinámico y ver algunas cosas de lo que nos puede ocurrir que ya vivimos. A algunos les puede gustar, a algunos son sádicos masoquistas, les gusta, le meten. Pero ustedes van a ver que Menem, aprovechando la hiperinflación, aprovechando el endeudamiento que había, decide hacer un nuevo modelo, instrumentar el tercer neoliberalismo en la Argentina. ¿Por qué digo el tercero? Porque el primero fue de Martínez II durante la dictadura. El segundo fue el Rodrigazo, el ministro de Economía de Isabel, después de la muerte de Perón, que hace una transferencia de riqueza espectacular. Y el tercero es el que hace, diríamos, Cavallo con Menem. Y ahí entra lo que se llama, dicen, vamos a hacer un proceso de privatización masivo, acelerado y confiable para tener dólares, pagamos nuestras deudas, achicamos los servicios de la deuda externa y con eso hacemos las inversiones y el desarrollo y el nuevo modelo de acumulación capitalista que necesitamos. Entonces va a ser un círculo virtuoso. Termina el déficit fiscal, terminan las empresas públicas y ahí con esa teoría, ustedes van a recordar, la Argentina tenía 50.000 kilómetros de ferrocarril, que era la red federal muy amplia, y terminamos hoy en la Argentina con 10.000 kilómetros de ferrocarril, que es la Argentina central, y con la misma cantidad de déficit que teníamos cuando había 50.000. Es decir, al federalismo argentino le robaron 40.000 kilómetros de ferrocarril y nunca lo sustituyeron. Y van a ver ustedes cómo
el proceso de privatización fue un proceso de extranjerización barato, de alta rentabilidad. Le hago cortito, los bonos de los argentinos se cotizaban en Nueva York al 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu bono valía 100 pesos argentinos, con 15 pesos vos comprabas en la bolsa de Nueva York. Y la Argentina te aceptaba que sea al valor nominal, a 100. Entonces decían, yo traigo 1.000 millones de dólares para comprar Entel. Y ponían 150 millones de dólares porque compraban bonos. Este fue el proceso de privatización de altas tasas que hubo en la Argentina. ¿Y por qué el gobierno de Menem, de 57.000 millones de dólares que recibió de deuda externa, se fue a 150.000 vendiendo todas las empresas del Estado? Esta es la Argentina que no podemos repetir, pero con la gravedad y la experiencia que acá sí tenemos que analizar, es la convertibilidad. ¿Qué significó la convertibilidad? Y eso tenemos palpable para poder entender. ¿Y qué es la convertibilidad? La convertibilidad es el 1 a 1, es decir, un peso argentino, un dólar, nos atamos al dólar. ¿Y esto por qué es importante analizar rápidamente? Porque la convertibilidad es la penúltima fase de la dolarización. Es la penúltima, cumple con casi todos los requisitos, menos la sustitución de moneda, pero todos los efectos y contradicciones se ven claramente qué nos puede ocurrir con mayor gravedad. Por eso es importante analizar rápidamente qué es la convertibilidad. Y ahí vamos a ver, ustedes saben que la moneda de cualquier país no tiene valor por sí mismo, es el valor que tiene la productividad, el conocimiento, la incorporación de tecnología que tiene ese país, el ejército. La suma de todo eso hace que un país sea sustentable y la moneda sea creíble. La pregunta es, si yo me ato a un dólar en el tiempo, nuestra productividad es totalmente diferente a la de Estados Unidos. La teoría de la sociedad del conocimiento es totalmente diferente. ¿En qué se traduce que no podamos igualar cosas desiguales? Es como que yo me ate a una atleta que pone 9 segundos en 100 metros y porque crea que me até a la atleta, yo voy a correr 9 segundos en 100 metros. No, me va a arrastrar cuando llegue a los 100 metros, porque yo no tengo capacidad de correr en 9 segundos. Con la moneda extranjera pasa lo mismo. Como el dólar tiene mayor productividad, en el tiempo se empieza a producir lo que se llama la ruptura de precios relativos y se empieza a producir los siguientes fenómenos. Desempleo, endeudamiento y duplicación en dólares en 2 años consecutivos en el tiempo, altas tasas de interés, que es la única forma de poder ir manteniéndose, y rezando que los países vecinos y los grandes países no devalúen, porque si no ya me quitan mayor competitividad. Y hago esto para recordar a ustedes la crisis de Caipiriña en Brasil, que complicó al tema, la crisis de México, la crisis del Volca de Rusia, cuando nos dimos cuenta estábamos atorados y las provincias, ustedes recuerden, 16 monedas privadas tuvieron que dictarse. Acá tuvimos el Secacor, los patacones en la provincia de Buenos Aires, porque no había, el 1 a 1 no te permitía tener emisión, no tenía, pero lo que teníamos es una crisis descomunal que significó un proceso de desindustrialización, desempleo y subsidio a la mano de obra extranjera. Cuando estamos hablando de esto, entonces ustedes se imaginan que aquellos que nos vienen a proponer la dolarización, lo que nos están proponiendo es un perfeccionamiento de meternos en una jaula dorada, encerrarnos, ponernos un techo que significa la moneda extranjera y un piso que todos los días se levanta, que es el transcurso del tiempo, la diferencia de productividad. Y cuando nos damos cuenta se llama efecto Morsa, el piso empieza a subir tanto y el techo queda firme, cuando nos damos cuenta todos quedamos atrapados como si fuéramos realmente compactados. Y esta es la crisis que vivimos y la que nos va a tocar vivir aquellos que alegremente quieren ir con el flautista Amelín. Digo para que se entienda el desafío futuro, lo que estamos viviendo cuando analizamos los 40 años de democracia, también estamos mirando el futuro y lo que nos pasó. Y ustedes saben que lo de la convertibilidad fue una cosa horrible porque al radical le duele más, porque gastó el menemismo, hizo el menemismo y nos explotó la bomba al radicalismo con el gobierno de la Rúa, con Cavallo dentro del gobierno nuestro, una cosa insólita. La pagamos caro, moró 2% como presidente de la República al poco tiempo después de la crisis del 2001 y hace 13 años no podemos poner candidato a presidente. A veces nos preguntamos por qué todavía no podemos poner candidato a presidente.
porque el radicalismo paga al contado sus errores. Hay otros partidos políticos que dicen el problema es del menemismo, el problema es del dualdismo, el problema es del kirchnerismo, el peronismo es otra cosa. Bueno, ellos tendrán una tecnología que no sé cómo es, pero cuanto más dure, más daño hacen también, así que este es el balance que nosotros queremos hacer. Y decir que me acuerdo una cosa que nos decía Machinea, ex ministro de Economía. Mire, Brear, cuanto más dure la convertibilidad, como es como la diabetes, lesiona los órganos vitales, más daño va a hacer a la Argentina. Ojalá logremos que esto explote lo antes posible porque necesitamos hacer una reconversión. Y esto es lo que nos tiene que pasar. Esto es lo que no podemos repetir. Esto es lo que tenemos que salir a explicarle a los jóvenes que no vivieron esta convertibilidad, que no es que ser dirigente sin historia es una legitimidad nueva en la Argentina o en esta democracia, sino lo que vale es también el hecho de que haya muchos que se hayan equivocado. Lo que hay que hacer es el cambio, pero defender la estructura de partidos políticos, porque si no estamos repitiendo un error estratégico que Europa está viviendo. Le hago cortito. Orbán en Hungría es la extrema derecha, es Milei. La Milani en Italia, estoy hablando en términos políticos, xenófobos, antimigración, con otros fenómenos, pero viven una cultura de extrema derecha. Vox Populi en España. Hay el partido mayoritario hoy en Alemania, 22% de afiliados pronazistas, alimentado por afiliados de la Alemania del Este, de la unificación, que hace poco tiempo se cumplió el aniversario. Entonces, nos damos cuenta que hay un fenómeno mundial. Los fenómenos que aparecen en América Latina no son aislados, no son llaneros solitarios, es un plan y una planificación, así como cuando había dictadura para todos, democracia para todos, hay extrema derecha para todos en los lugares donde hay debilidad y no sabemos dar respuesta y no entendemos la regla del juego y nos cuesta muy caro, porque es la teoría del neofascismo que se puede vivir en la Argentina. Y entonces esto, se dan cuenta ustedes que venimos de luchar. Es cierto que no nos salió bien, porque si miramos el 2001, así rápidamente le voy a tratar de redondear, el 2001, la crisis del 2001, que fue la explosión de la convertibilidad, de todo esto que decíamos, la gente golpeando la puerta de los bancos, buscando sus ahorros, la estafa que le hicieron, ahí como se produce una devaluación espectacular. Como la Argentina no tiene productividad, no tiene el nivel de productividad que hablábamos, la competencia para exportar tiene que buscar por el lado de la devaluación. Y por eso ustedes van a ver que el 1-1, cuando va a 4, 1-4, se arma un colchón de competitividad que permite reactivar la economía a un costo social espectacular, porque devaluación implica caída de salario. Devaluación significa que realmente se le derrita el salario a los trabajadores argentinos, y que es una contradicción, una dificultad. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que Duhalde con Labaña hacen la devaluación, tiene unos ministros antes, pero digo así rápidamente, y ahí usted aparece Kirchner. Kirchner aparece con lo que se llama el fenómeno de solucionar el problema, porque tenía una alta competitividad por la devaluación que le dejó Duhalde. Y esto le permitió tener superávit fiscal, superávit comercial, es decir, los dos gemelos se llaman, y permitía tener un círculo virtuoso de pagar alguna deuda. Como en el tiempo fue perdiendo la productividad, no hizo los cambios estructurales, cuando le toca a su señora ser presidente, empieza a tener problemas. Ya no hay superávit comercial, ya no hay superávit en las cuentas corrientes, y realmente tiene la crisis y viene la derrota de Cristina Kirchner. Gana Macri. Macri creía que con decir que venía la libertad, los capitales llovían, podíamos pagar la cuenta, y cuando nos dimos cuenta, el tiempo nos transcurrió, teníamos una minoría absoluta en el Parlamento argentino y no teníamos capacidad de endeudamiento. La señora nos dejó 8 puntos del PBI argentino de déficit fiscal, entonces era complicado. El gobierno de Macri no hizo los cambios que tenía que hacer estructurales, y cuando nos dimos cuenta, si bien estuvo los 4 años, se tuvo que hacer un endeudamiento espectacular con el Fondo Monetario Internacional, que todos conocemos, que es público y notorio, y que también nos llevó a la derrota. Entonces, ahora viene la última fase de Cristina Kirchner, actuando por tercerización, que fue Fernández, con lo público y notorio que ustedes conocen, que se agravaron todos los problemas.
tanto se agravaron los problemas que el nivel de endeudamiento externo que creció, en el endeudamiento interno crecimos 18 veces, escuchen esto. ¿Saben por qué crecimos 18 veces? Porque la LELIT, que es un término que está de moda y en el debate ustedes vieron que se habló de la LELIT debemos 2 billones por mes, vencen de la LELIT y debemos 24 billones. Pero para que entiendan la dimensión de ese monto, vencen 2 presupuestos de la provincia de Corrientes completo y actualizado por mes en la Argentina. Se dan cuenta, son 30.000 millones de dólares que estamos debiendo solamente en la LELIT. Eso le debemos a 6 bancos, solo comercializable con los bancos, y es lo que tenemos que dar una respuesta, cómo se sale de eso, que es la discusión que hay en la Argentina. Eso más todos los endeudamientos que tenemos. Esta es la Argentina que no pudimos entender y la que tenemos que romper, que es la Argentina de la lógica del endeudamiento externo para nuestro desarrollo que nunca llega. Es el sistema financiero que siempre gana. Así como todos los sistemas económicos se equivocaron con la producción, se equivocaron con el federalismo, se equivocaron con la gente. Los bancos en todos los sistemas ganaron en los 40 años de democracia, dato objetivo de la realidad, que hay que decirlo. Entonces hay que revertir, este es el desafío. Por eso esta crisis nacional, que yo llamo, esta mañana estaba leyendo, la crisis del centralismo. Hay una crisis del centralismo político, está concentrado el poder en muy pocas manos, el poder político también, los partidos políticos fracasaron. Hay que hacer la autocrítica, si no, no entendemos a dónde estamos y a dónde va. Ahora, lo que no puede ser, y en esto sí hay que tener claro, es la pregunta que tenemos es mala. Lo que la gente no puede hacer es dar una mala respuesta. Porque es posible que demos una mala respuesta. ¿Saben por qué? Porque si uno analiza rápidamente los procesos económicos en el mundo, donde hubo hiperinflación, donde hubo guerra, donde hubo problemas, la gente se desespera y busca salidas rápidas, equivocadas y hasta fascistas. El nazismo fue después de la Primera Guerra Mundial, una hiperinflación espectacular, la muerte del dinero. Hay un libro de Feuerson, le echaban la culpa a los judíos, le echaban la culpa a los bolcheviques, le echaban la culpa a los socialdemócratas, le echaban la culpa al Parlamento, la gente estaba desesperada, y cuando se dieron cuenta en 1933 ganó Hitler, una mala respuesta a un problema cierto que tenía Alemania. Así si analizamos los procesos históricos, y no quiero venir a acusar, a traspolar ni analizar lo que significó el Holocausto, pero sí hacer los procesos históricos para analizar los paralelismos que estamos viviendo, y entonces realmente lo que nos exigen es, a esta mala pregunta, somos los demócratas los que tenemos que en el espacio público rectificar, y lo que tenemos que esclarecer es para que la gente realmente no tenga una mala respuesta, que es lo que puede ocurrir si no somos inteligentes. El desafío del futuro es ver cómo construimos poder democrático para disciplinar los poderes económicos, cómo hacemos el cambio y cómo evitamos estas aventuras rápidas que significan el facilismo de lo que son, lo que vienen a ser la magia rara que aparece rápidamente, pero que después terminan siendo de unos costos espectaculares. Por eso quiero terminar diciendo que el mejor sistema que tenemos es la democracia. La democracia no tiene la culpa de muchas cosas que vivimos y que no estamos conformes. Tienen la culpa algunos políticos que hay que cambiar, tienen la culpa del sistema económico, pero la democracia es un conjunto de valores que tenemos que aprender a convivir. Y para dar un último ejemplo, en el mundo aprendimos cuando leímos a Kant en Relaciones Internacionales que nunca dos países democráticos van a la guerra en contra. Siempre es democracia contra dictadura, siempre dos socialismos, siempre dos dictaduras. Entonces tenemos que cuidar la democracia porque es el nombre de la paz. Gracias. Muchas gracias, senador Noel Breal. Muchísimas gracias. ¿Algunos de ustedes quiere hacer alguna manifestación, algo que quieran decir después de haberlo escuchado? Sí, ahí lo conseguimos.
Bueno, muy buena la exposición, felicitaciones. Y quería preguntar, en todos estos conceptos y realidades que nos contó, creo que hay un tema muy importante también en la democracia, lo que afecta el cuarto poder, porque bueno, en alguna exposición de ayer escuchamos la influencia negativa que tiene sobre la sociedad en la mala noticia y por sobre las cosas buenas que también le pasa a la Argentina. Ahí está el micrófono, senador. Ahí está bien. Bueno, la verdad es un tema diría, es un tema de una conferencia, ¿no? Que es la libertad de prensa, cómo hacemos para cuidar el valor, el basamento de lo que significa la libertad de prensa en la Argentina y en cualquier país democrático, y cómo también actúan responsablemente los periodistas. Esto desde el punto de vista académico. Ahora, desde el punto de vista de la teoría del poder económico, ustedes se van a dar cuenta que la prensa en el capitalismo no está ajena, como en cualquier otro régimen, pero estamos hablando de nuestro sistema, y empiezan a defender intereses. Y en esto yo leí un libro muy bueno que Gramsci, hoy me olvidé de decir, pero quiero contarle cómo define Gramsci rápidamente la crisis. Él va preso, le mete preso al fascismo en 1929 y escribe los escritos desde la cárcel. Y define en una de las cosas qué es una crisis. Y dice que la crisis es algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer. Cuando eso ocurre en un país, estamos en crisis. Pero lo grave es que en la transición esa aparecen los monstruos. Y fíjense qué vigente está. En Argentina algo no termina de morir porque hay cosas que tenemos que cambiar, algo no termina de nacer y aparecen los monstruos. Esto es lo que quiero que entiendan por un lado. Y por el otro lado, hay un libro de Ernesto Laclau, fue asesor de Kirchner, él viene de la escuela de Carl Schmitt, de todo lo que significa el decisionismo en el mundo, padre del decisionismo, pero tienen una teoría que es para estudiar y responde a tu pregunta. Él escribe un libro que se llama El hegemonismo. Habla de individualismo, socialismo y hegemonismo. Explica cómo el poder tiene que construir verdades todos los días. Y para eso la prensa es un elemento estratégico para construir sus verdades, que no quiere decir que sea verdad, tiene que construir su verdad para que la gente le crea. Porque uno con ejército puede tener un tiempo a la gente disciplinada. Lo que necesitas es que tengan valores, que crean tu verdad, porque eso es lo que te sostiene y te da sustentabilidad en el tiempo. Entonces utilizan a un sector de la prensa para ser funcional a las verdades que el poder crea. Porque lo que ellos te dicen es, mi interés individual, dice Gramsci, como dice Laclau, tengo que convertirlo en hegemónico para que pueda ser creíble. Pero hegemónico no puede aguantar tanto tiempo, tiene que ser un valor universal, porque si es universal, la gente compra como valor propio y lo defiende, aunque sea en contra de sus intereses, que es lo que define Gramsci la dependencia cultural, que es la peor dependencia. Mucha gente defiende valores ajenos creyendo que son propios en contra de su propio pueblo. Esto es lo que ocurre cuando uno mira ciencia política y la prensa, yo defiendo la prensa libre. Una parte de la prensa se presta a lo que se llama defender verdades del poder. Y esto es lo que hay que combatir, esto es lo que no es bueno. No se asusten porque en Estados Unidos hoy están discutiendo si Google, si X lesionan o no la intimidad de la gente, si no lesionan la seguridad nacional, si no se presta a negociados raros y a poner en peligro el sistema. Así que esto está en debate en el mundo. Tu pregunta es estratégica. Y es la que requiere que en la democracia y en el marco del pluralismo demos respuesta inteligente. Lo que estamos seguros y no nos equivocamos, concentración de medios, todo lo que facilite concentración de medios es malo, todo lo que signifique monopolio es malo, todo lo que signifique publicidad direccionada por parte del Estado para defender tu verdad es malo. Los fallos de la Corte te dicen que tienen que ser de acuerdo a la capacidad de los medios que tienen y de los clientes que tienen, la publicidad que tendría que haber. Lo que no puede ser es la arbitrariedad de que porque defienden tus verdades, ese lleva mayor financiación. Es decir, hay todo un cambio que hay que hacer, así que tu pregunta es estratégica.
Senador, Bueno, muchísimas una pregunta. gracias. Cuando usted habla de la democracia, habla como que hay una sola democracia. Y no, en el caso de, por ejemplo, Formosa, ¿usted considera que es una democracia o es una democracia imperfecta? Porque lo que uno ve es que muchas provincias feudales tienden a ese sistema. Y es un sistema democrático, lo llama como sistema democrático. Bueno, quiero su opinión con respecto a eso y si no hay un peligro de que la Argentina misma se transforme en un gran Formosa. Tenemos que decir, tu pregunta también es inteligente, decir que hay dos clases, no, la democracia no hay una sola definición, hay una sola definición de democracia con los cumplimientos de los objetivos utópicos que tienen, y otra cosa es lo que se llama la democracia formal, la democracia que se reduce al día de las elecciones y que después actuamos como se llama, hay un nuevo libro ahora que se llama Los nuevos dictadores del siglo XXI, que son los demócratas, los dictadores y tiranos disfrazados de demócratas, donde es negocio decir que vos sos democrático, pero no sos democrático, hay toda una nueva teoría, es un ruso que vive en Estados Unidos, y acá lo que tienen que entender es, Formosa lo que tiene es una democracia formal, no cumple con el contenido de lo que es la independencia real del poder, la independencia del Poder Judicial. Defender la independencia del Poder Judicial para mí es clave y estratégica. Si no tenemos independencia del Poder Judicial, no hay democracia. No están garantizados los derechos humanos. Le hago cortito y no voy a introducir una... Me preguntaban, y Cristina quiso hacer lo que se llamó la democratización de la justicia. Ustedes recuerdan que fue declarada inconstitucional en la Corte Suprema. ¿En qué consistía? La pregunta que ellos hacían es ¿cómo puede ser que el Parlamento, que es mayoritario, elegido por el pueblo, unos señores jueces de la Corte Suprema que no le eligió nadie, que son poderes contramayoritarios, minorías, vengan y nos quiten la legitimidad de la mayoría en el Parlamento argentino y digan que esta ley es inconstitucional? A raíz de eso deciden hacer una democratización cambiando todo el sistema. Y lo que no pueden entender, esto está estudiado en las cátedras, si usted sigue la línea de Gargarella, que es discípulo de Nino, y trabajo que hicimos en Reforma Constitucional, ustedes van a ver que lo que hay que diferenciar y entender para ser demócratas en serio, que la naturaleza jurídica de la legitimidad del Poder Judicial es totalmente diferente a la naturaleza jurídica de la legitimidad de un parlamentario. El parlamentario necesita mayoría para hacer las leyes y para gobernar. En cambio, los jueces nunca pueden ser votados ni pueden buscar mayoría porque ellos están encargados de custodiar la Constitución, los derechos humanos y los derechos de las minorías. Entonces es contradictorio que vos andes buscando mayorías y tenés que defender los derechos fundamentales de la vida, que son derechos de todas las minorías. Entonces la legitimidad está por otro lado, por eso es un poder contramayoritario, explica muy bien Gargarella, y es lo que tenemos que defender y es lo que nos está viendo en muchas provincias y es lo que tenemos que revertir. Ahora hay un cambio rarísimo, ¿no? Porque resulta que Milei, la gran revolución electoral, está en 17 provincias que se hizo en el país. No está en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires en términos reales. Es decir, el cambio vino por donde decimos que son feudales. Esto ocurre como el marxismo en su momento decía que la revolución marxista iba a triunfar y el capitalismo iba a perder en los grandes centros industriales donde se iba a agudizar las contradicciones. Y resulta que el marxismo ganó en 1917 en una revolución pastoril agrícola rusa. Son las equivocaciones de los visionarios de distintas ideas. Bueno, Milei ganó en donde él denuncia que hay señores feudales, ahí está su mercado. Fuerte el aplauso, ¿no? Tenemos unos minutos más, 5 minutos más. Sí, bueno, muchas gracias. Doctor, primero le anticipo que parto de un preconcepto para formular la pregunta. Y aprovecho que ha tocado el tema del Poder Judicial. La democracia argentina, hoy por hoy, yo creo que no hay ningún argentino que no quiera democracia, pero sí, muchas instituciones que provienen de la democracia tenemos que reconocer que están un poquito
devaluada, por utilizar un término. Ahora, esta devaluación de estas instituciones democráticas no ha tocado al Poder Judicial. El Poder Judicial en Argentina mantiene una impronta muy alta y la sociedad revaloriza a sus jueces. Un juez en Curuzupatía que dicta sentencia y la población entiende que ha dictado sentencia en justicia. La pregunta es, bueno, yo creo, y de acá parte es parte también del preconcepto, creo que se debe a la reforma de la Constitución que se produjo en el 94, donde la elección de los jueces en Argentina viene de la mano tanto de la política como de la parte administrativa y de la selección del mismo Poder Judicial para lo más apto a través del Consejo de la Magistratura. Ahora, la pregunta básicamente es si usted cree que esto puede ser así y si usted comparte que el Poder Judicial no tiene la misma devaluación que las demás instituciones democráticas en el país. Mire, va a parecer también contradictorio lo que quiero decir porque la Argentina con crisis tiene que tener contradicciones. Estamos defendiendo el Poder Judicial porque es el último baluarte que tenemos. Ahora, esto no quiere decir que el Poder Judicial, si usted hace una buena encuesta, también está en duda y tiene problemas de legitimidad. Ahora, lo que no podemos hacer es cuando hay un ataque del poder político, salir a cuestionar y ponerlo en la misma igualdad al Poder Judicial. Hay que defenderlo porque realmente es el último baluarte de los derechos, como decíamos, de la minoría. Esto no quiere decir que me parece que necesitamos hacer un análisis y una reforma. Yo le doy un solo ejemplo para pensar que no la vivimos nosotros los correntinos o los provincianos, pero yo les cuento, cuando se dice Comodoro Pi, los 12 apóstoles, son los 12 jueces federales de la capital federal, que tienen que juzgar todos los delitos de los funcionarios públicos nacionales, casi el 90 y pico % de los delitos se juzgan en estas 12 personas. Esto, ustedes recuerdan, lo que se llamó los jueces de la servilleta. Los jueces de la servilleta en la época de Menem era Cora, se había visto la servilleta, los nombres de los amigos para poner jueces. Entonces, disculpen que esté hablando de temas que parece que vengo a devaluar, pero tengo que decirles la verdad. Esos jueces originales de la servilleta son jueces puestos por la Embajada Americana, por la CIDE y por la política. Esto hace que esos 12 jueces que parecen formalmente defienden el sistema terminan siendo los que manejan los carpetazos de la política. Y los que ponen de acuerdo al cronograma electoral, van juzgando gente y de acuerdo al resultado electoral. Esto es peligroso, estoy diciendo. Este es un tema que tenemos que cambiar. Las 12 personas, puestos de una forma rara, no pueden manejar todo el Estado, ni pueden manejar todo el sistema, porque realmente también ponen en peligro. Este es un tema que tenemos que rever. Yo fui diputado nacional, estoy hablando con algún nivel de responsabilidad de lo que estoy diciendo, y realmente esto es muy peligroso porque se presta, ustedes ven que hay empresas que están protegidas, no tienen problema y esto no funciona así. Por eso yo creo que el Poder Judicial no está inmune a la crisis que tenemos. Si la crisis que tenemos, el Poder Judicial también es parte del problema, no es la solución, pero tenemos que cuidarla porque ya el poder tiránico se puso tan en contra que hay que defender la última formalidad que tenemos de la defensa para después hacer los cambios que hay que hacer. Pero realmente, Capital Federal, 12, ustedes recuerdan, Ollarvide, eso era muy difícil. Eso entraban denuncias de enriquecimiento ilícito de funcionarios y a las 48 horas estaban blanqueados. Les pedían certificado de buena conducta. Así no. Por eso es que hay que ver cómo funciona el sistema. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias, senador Brear. Invitamos al intendente José Irigoyen, va a ser entrega junto al viceintendente Guillermo Morandini, van a hacer entrega de un presente y un certificado de participación de esta feria.
Puede seguir el aplauso, ¿eh? Gracias. Los invitamos, bueno, ahora quedamos con la música y mañana desde las 9 horas